bienvenidos a la casa de oración. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido poder estar hoy, poder venir a alabar y glorificar su santo nombre. Así que, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno, los de casa, y también le damos bienvenida a los de las redes sociales también, que sean bienvenidos. Y también le vamos a decir a la hermana Xiomara y al hermano Tony, felicidades. A ellos estuvieron de aniversario también. Estamos felices por ellos y triste por el hermano Tony porque fueron 27, son 27 años. Así que qué bueno, ¿verdad? Que nos gustamos. Siempre en familia, eso es hermoso y eso solamente Dios. Así que qué bueno es Dios y la verdad que es maravilloso, así que estamos contentos y vamos a darle un aplauso al Señor porque hemos venido con un corazón gozoso para alabarle y glorificarle al santo nombre que es nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos, hermanos, espero que nos gocemos, ¿verdad? Cada momento, cada instante, sabemos que este es un tiempo muy especial solamente para el Señor. Así que el Señor me lo bendiga. Así es, le damos gracias al Señor. Yo soy Yuli, voy a pasar al frente. Génesis también. Le damos gracias al Señor por este día, porque Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno. Y en esta hora pongan nuestro corazón dispuesto para adorar al Rey, para decirle cuán grande ha sido su misericordia, hermanos. Sean todos bienvenidos, como dijo mi esposa, también por nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Y está por ahí la familia Directo, bendiciones. Nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana María también, que Dios la bendiga grandemente. Que Dios siga obrando en sus corazones, que el Espíritu Santo siga tocándonos cada día para querer más de Él, alabarle. Y darle gloria en cada momento de nuestras vidas. Y este es un momento, es un privilegio que Dios nos da de juntarnos para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder contar sus maravillas, para poder decir qué tan bendecidos somos. Cristo fue la ofrenda perfecta para que hoy podamos estar aquí nosotros. Él nos dio la entrada al lugar santísimo, es un gran privilegio, como vamos a leer hoy en el libro de Romanos. Cristo fue la ofrenda recibida. Él era el único que podía pagar por nuestros pecados. Cristo que fue sin pecado. Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue la ofrenda por nuestra paz. Gracias, Cristo. Te adoraremos y después de la eternidad seguiremos adorándote porque nos has reconciliado con el Padre. Estamos aquí porque tú nos ayudas, Señor, cuando estábamos muertos nuestros delitos y pecados. Y hoy es un día, no es un día más, es un día especial porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tomamos este día como un día común, sino un día realmente de admirar su grandeza, de poder verlo a Él, cerrar nuestros ojos y poder ver a Jesús, poder ver al Espíritu Santo, cómo está en nuestros corazones, cómo nos llena de gozo, aún en la tribulación, cómo nos llena de paz, aún en las tormentas, poder ver cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para poder amarle cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno está aquí porque Él lo permitió. Ninguno está aquí por nuestros propios méritos. El mundo está allá adorando a dioses, pero nosotros estamos aquí adorando a Dios verdadero. Y algo que nos da paz, nos da seguridad, es de que Cristo venga un día por su iglesia. Una iglesia que tiene que anhelarlo, tiene que esperar esa venida gloriosa cuando aparecerá en las nubes nuestro Señor Jesucristo y abrazará a su esposa, una esposa sin mancha. Está preparada cada día necesita purificarse más.
Gracias, Señor, por este día. Gracias por las familias que están aquí unidas. Gracias por los que nos escuchan por los medios. Gracias por las familias que has puesto en el ministerio para guiar este pequeño rebaño, Señor. Bendice a cada familia realmente, Señor, que de nuestro corazón salga una alabanza nueva de oración. Que de nuestras vidas, que de estas vidas que eran perversas, Señor, que tenemos un corazón malo y que todo lo transformado día a día, Señor, que pueda salir una palabra de adoración, Señor, que pueda salir realmente decir que tú eres nuestro Dios, que dependemos de ti en todo momento, que nos movemos por ti, por tu voluntad que es santa, que es agradable, que es perfecta, Señor. Que no nos salgamos, Señor, de tus estatutos, tus mandamientos, que guardemos, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor. El conocimiento no sirve de nada, Señor, si no es aplicado en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo cada día realmente nos alimentemos de tu palabra y en cada palabra expresada aquí, Señor, en este libro maravilloso que es la Biblia, es palabra inspirada por ti, Señor, que nos enseñe, que nos redarguye, que nos guíe, que nos instruye, Señor, que se aplica en nuestros corazones. Cada uno, niños, jóvenes, deleítense en Jehová, adultos, ancianos, deleítense en Jehová, tú eres nuestro Dios, de él dependemos cada instante, no tenemos sobrado nada. Pero lo que nos ha dado Cristo Jesús es la vida eterna y nosotros creemos en su palabra. Creemos en lo que Cristo ha dicho porque Él es Dios y no sabe mentir. Y esas promesas se cumplirán. Ni una palabra caerá a tierra de lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios por este momento. Vamos a comenzar este culto de adoración, de exaltación al Rey, con una alabanza que trae Marcelina y Yuri. Disputamos nuestro corazón, hermanos. No nos mira a nosotros que estamos aquí enfrente. Realmente tenemos que ver a Cristo. Cristo está exaltado. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre y el Señor lo exaltó hasta los sumos para que Él reine sobre todo. Y Él está en su trono sentado en gloria. Y hoy, para recibir nuestra alabanza y nuestra oración, si lo tenemos con un corazón sincero. Así que en este momento ponemos nuestro corazón realmente que limpie nuestra maldad, porque siempre hay cosas que impiden adorar al Rey. Pero en esta hora, pongámonos de pie, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey en este momento, hermanos. Ponga todo, olvídese de toda cosa en este momento, de todo problema, toda dificultad, y ponga su mirada en Él. Él está sentado en la nuestra. En esta hora traemos nuestra ofrenda sencilla, pero que sea de todo corazón y Dios lo reciba con amor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendito Dios. Te damos gracias a Dios. A ti, Señor, para poder alabarte. Terminamos aquí, Señor, en esta hora para adorarte a ti, oh Rey. Oh Padre amado, tú que nos diste la vida, Señor, tú que nos sentaste en lugares celestiales, Señor, te alabamos en esta hora, glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, poderoso Rey, porque estamos, Señor, aquí es un privilegio poder entrar en el lugar santísimo, Señor, para adorarte. Tú rompiste el velo, Señor, para poder adorar. Oh Padre, que tomemos ese privilegio tan grande que nos ha dado, Señor, en esta hora. Y podemos decir cuán bueno ha sido, Señor, cuán maravilloso eres. Sí, Señor. Gracias, Señor.
Un privilegio tan grande, Señor, ser llamado admirable consejero, poder ser hijo del Rey de Reyes, Señor, Señor, el creador de los cielos y la príncipe tierra, de Señor. paz, Un privilegio muy grande para nosotros, sin gracias, Padre, Señor. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Sí, Señor. Pero delante de tus manos nos presentamos, Señor. Sí, Señor, la tierra, Señor, amado. Para poder, Señor, pero no solo tus órdenes, amado, Señor, con necesidad. Venimos depositando, Señor. Depositamos en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabamos en el nombre de Jesús. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, Te adoramos, oh Rey. lleno de gracia y verdad. Cada uno de nuestros corazones está humillado en tu presencia, Señor. Admirable consejero, Recibe esta ofrenda, Señor, esta alabanza de adoración. Aquí únicamente, Rey. príncipe de Gracias, paz, Señor, porque no hay Dios como tú. No hay Dios como tú, Señor. es aquel que se hizo Digno de ser carne, exaltado, Señor. Digno, Señor, de ser admirado lleno de por tu gracia y grandeza, por tu poder, por tu verdad. sabiduría. La Gracias, Señor. verdad se encarnó, Gracias, Cristo. tomó forma de honor, Tomaste nuestros pecados, Señor, y lo llevaste sobre tus hombros, oh glorioso Rey. Y este pueblo, Señor, te adora en este momento. Este pueblo se humilla en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo en este momento se mueva con poder en este lugar, Señor. Oh, dejaste a tu glorioso Espíritu Santo, Señor, para que pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Aplica cada palabra, Señor, que está expresada en la Biblia, Señor, a nuestros corazones en esta hora. Recibimos de ti, Señor, bendición y más bendición, y en esta hora nos postramos a tus pies. Traemos, Señor, nuestro perfume de alabanza, lo rompemos a tus pies, Señor. Lavamos tus pies, Señor amado, en esta hora. Con nuestras lágrimas, Señor, nos lavamos y nos regamos, Señor amado. Oh, que pueda salir una lágrima en nuestro corazón, Señor. Ese corazón que es duro pueda entender que tú le has dado salvación, Señor, que tú le has dado vida eterna, Señor. Que nos regocijamos, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Oh, gracias, Señor, porque también dice tu palabra que resucitaste al tercer día, Señor. Y ese fue, Señor, la señal de que Dios aceptaba esa ofrenda de sacrificio que tú hiciste, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Una ofrenda viva, una ofrenda pura, una ofrenda santa, que solamente lo podía ofrecer Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias Cristo por la salvación a nuestras almas, porque estamos en este mundo, Señor, y somos pasajeros, somos peregrinos, Señor, que un día estaremos a tu lado, Señor, estaremos enfrente del Rey de Reyes, Señor de Señores, para alabarle y glorificarle más y más. Y nuestro corazón, Señor, se deleitará en tu presencia. Y este es un momento que empieza a deleitarse, Señor. Oh, dice tu palabra que la noche está avanzada, Señor. Que la noche está avanzada y se acerca el día, Señor. Que nuestra redención está más cerca de que cuando creímos, Señor amado. ¿Por qué? ¿Por qué dice así tu palabra, Señor? Porque tú vienes, Señor. Tú vienes con grandeza, con poder y gloria a traer a tu iglesia, Señor. Ese día se acerca. Como que clamemos, Señor, ese momento que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Que en este momento, Señor, podamos sumergirnos en ti, Señor amado. Deleitarnos en ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, Señor. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, tuyo, Cristo. Nada somos, Señor, delante de ti. Lo único que nos ha dado esperanza, nos ha dado vida, Señor, desde que tú
nos has justificado, Señor, de que tú nos has reconciliado. Y tenemos, Señor, esa promesa tan grande, una promesa tan grande, Señor, de que podemos descansar en tu presencia, que podemos sentir tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, cuando estábamos juntos, Señor, nos rescataste. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades, Señor. Tú eres el que rescata nuestra vida del hoyo, Señor amado. Tú nos has traído aquí, Cristo. Nos llamaste con un llamamiento santo para deleitarnos en tu santidad, dice tu palabra, Señor. Es imposible, sin santidad es imposible agradarte, Señor. Sumérgenos en tu santidad, en tu pureza, Señor amado, en esta hora. Sumérgenos en ti, Señor. Que podamos ver cuán limpio eres de ojos para ver el mal, Señor. Que podamos ver, Señor, que tú no toleras ninguna iniquidad, ningún pecado. Que podamos en esta hora purificar nuestros corazones. Hoy tomaremos la Santa Cena, Señor, en memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Que la podamos tomar, como dice tu palabra, dignamente, Señor. Dignamente, purificando nuestros corazones, limpiando nuestra vida de toda impureza, Señor. Todo lo que a ti no te agrada, que en esta hora sea limpio por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Cristo, gracias. Constriñe nuestros corazones, Señor amado. Oh, sumérgenos en tu presencia, oh Cristo. Oh Cristo, a ti sea la gloria, alabanza, la adoración. No hay otro rey como tú, Señor, ni el rey más poderoso de esta tierra, ni juntándose todos los reyes se comparan el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está exaltado sobre todo nombre, y que un día se doblará toda rodilla en tu presencia, Señor. Toda rodilla se doblará en tu presencia, Señor, aún de aquellos que no han creído en ti, Señor, se doblarán delante de ti, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor amado. Y esta hora, si mi corazón no se ha doblegado a ti, Señor, oh, trae, Señor, para que pueda arrodillarme delante de tu presencia, Señor. Purifica, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, de tu presencia. Como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no quiero caminar, Señor. Si tu presencia no va con esta iglesia, no queremos caminar, Señor. Queremos que tu presencia vaya, Señor, como sacó al pueblo de Israel. Dice tu palabra, Señor, que el ángel de Jehová iba delante de ellos, pero después vino y se puso en pos de ellos. Y dice que la nube también se puso detrás de ellos, Señor, para asegurar esa salvación, Señor, para asegurar que el pueblo tenía que pasar confiadamente el mar rojo, Señor. Y eso es lo que tú has hecho, Señor, al mandar tu Espíritu Santo, Señor amado, que nos ha dado seguridad de que nosotros caminamos a la vida eterna, Señor. Caminamos a la vida eterna, Cristo, que nuestro corazón se regocije en tu presencia, oh Cristo, que se regocije en tu presencia, oh Espíritu Santo, toca nuestros corazones atribulados, nuestros corazones adoloridos, tócalos en esta hora, oh Señor, ven Espíritu Santo, habla nuestros corazones que se han endurecido, Señor, oh, habla nuestros corazones, Señor, para poder ver tu majestad, Señor. Oh, necesitamos que toques nuestro corazón, Espíritu Santo, en este momento. Necesitamos que lo toques, Señor amado. Toca, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, que tu presencia está aquí, Espíritu de Dios, obrando los niños, obrando los jóvenes, obrando los adultos, obrando los ancianos. Oh Espíritu Santo, tú sigues siendo Dios, no has cambiado. Oh Espíritu Santo, aquel mismo Espíritu que descendió en el día del Pentecostés para darle a aquellos hombres poder, ese que está descendiendo, ha descendido a nuestros corazones para darnos poder, para poder expresar alabanza, adoración. Oh Señor, oh, que podamos expresar una nueva alabanza, Señor, una nueva alabanza que salga de nuestro corazón, de lo más profundo de este corazón, Señor. Oh, quebranta en esta hora, Señor. Quebranta, Señor, quebranta con el poder que tú tienes, Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo, como te mueves
con poder en tu pequeña iglesia. Un rebaño, Señor, que no se ha doblegado a los males. Un rebaño, Señor, que resiste la tentación. Un rebaño que resiste la prueba. Un rebaño que camina por fe. Un rebaño que camina conforme tu palabra. Tu palabra que es santa, tu palabra que es verdad. Espíritu Santo sobre este lugar. Oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh, glorioso Espíritu Santo, oh, qué maravilloso sentir tu presencia, Espíritu Santo, moviéndose en este lugar. Oh, cambiarás las vidas, Señor, transformarás las vidas, Señor. Tú sigues obrando, oh, maravilloso Dios, oh, maravilloso Dios. Cómo obras en los corazones, Señor, los corazones que eran malos, Señor, y tú los has transformado con tu presencia. Con solo la presencia del Espíritu de Dios has transformado los corazones, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, glorioso Dios, oh glorioso Cristo está exaltado, oh glorioso Cristo, qué maravilloso es admirarte, oh, qué maravilloso es admirarte, oh Cristo. Qué maravilloso es mirarte, Señor, cuando quebrantas nuestra vida, quebrantas nuestro corazón y nos haces sentir, Señor, que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Señor, que en tu presencia hay amor, Señor, que en tu presencia hay paz, Señor, que tú sigues siendo fiel. Fiel a tu palabra, Señor, que no has cambiado, que sigues caminando con este remanente, Señor, y lo llevarás de la mano, Señor, hacia la vida eterna. Oh, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, oh bendito Rey glorioso, gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Cómo no amarte, cómo no adorarte, Señor. Cómo no adorarte, oh Dios, se ha transformado en nuestros corazones. Oh, cómo no amarte, oh Señor amado. Cómo no amarte, Dios bendito. Oh, gracias, Señor, porque estamos aquí por tu gracia y por tu amor. Por tu gracia y por tu amor, Señor, fuimos llamados hijos tuyos, Señor. Fuimos llamados hijos tuyos. Y todos decimos, somos hijos del Rey. Gloria a ti, damos un amén, amén, amén. Porque somos hijos del Rey. Gracias, Señor. Gracias porque no merecíamos nada, oh Rey. Pero tú nos has hecho hijos tuyos, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Por tu voluntad, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Cristo, que llevaste nuestros pecados. Gracias, Cristo, que llevaste nuestros pecados. Te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos en esta hora y te adoramos, Señor. Oh, un día, Señor. Un día estaremos en tu presencia totalmente, Señor. Cuán maravilloso será, Señor. Que en nuestro corazón no habrá impedimento, no habrá pecado, Señor. Y glorioso Rey, te veremos, Señor, en esa luz inaccesible que dice tu palabra, una luz santa, una luz maravillosa, porque tú lo iluminas todo, glorioso Rey, en el cielo, iluminas nuestro corazón en la tierra en este momento, Señor. Gracias, Señor, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Gracias, Señor, gracias por lo que haces, Señor. Ha sido bueno, Señor. Ha sido bueno, ha sido misericordioso. Ha sido misericordioso. Porque para siempre es tu misericordia. Amén, amén, amén. Gloria a ti, oh Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. ¿Dónde está Génesis? ¿Se fue? ¿Vamos a cantar Génesis? ¿Con quién va a cantar? ¿Con Elenita, Ismael? Sí. Los niños van a adorar al Rey en este momento también con una alabanza, una oración. Te adoramos, Señor. Los niños, nosotros te adoramos, Señor. Te exaltamos.
bendición. Hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Está en Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar, es un poco largo. Versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, gloria a Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de los pecados, de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, amén, así es. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Entramos en el lugar santísimo por la obra de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús somos limpiados y lavados. Gracias, Cristo. Gracias. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena. Llamado a nuestro pastor
en vez de la Santa Cena, acerquémonos día a día, hermanos, confiados de que Cristo ya hizo la obra. Por la obra de Cristo nosotros podemos hacer, adorarle y alabarle y glorificarle. Vamos a orar primero, dando gracias al Señor por este aniversario. Siempre es una bendición poder compartir tiempo en familia. Para mí, la iglesia es el primer ministerio, es la familia, y Dios me ha dado el gozo grande de poder ministrar hogares, de tener hogares fuertes, de casar nuevos chicos, de poder estar, ¿está bien? Juntitos. Yo le doy gracias a Dios porque podemos estar unidos hoy y podemos, hermana Xiomara ponía foto de todos los años que podemos compartir este tiempo, este momento de aniversario. Hermanos, el matrimonio es la parte que Dios nos deja acá del pedazo de cielo. Y ya Tony y Xiomara no son Xiomara y Tony por separado. Ellos son una sola carne. Ellos realmente se unieron para siempre. Para siempre. Y yo sé que siempre por nuestros caracteres tenemos diferencias en los hogares. Pero tenemos que romper eso, definitivamente ir rompiéndolo cuando nosotros vemos venir el enojo o algo. Porque realmente el Señor quiere la fortaleza del matrimonio para poder guiar a la iglesia a la casa del Padre. Cuando un matrimonio está unido y ora, en ese tiempo se derrama la gloria de Dios. Por eso yo, Señor, quiero que oremos ahora por ellos y dándole gracias al Señor por este aniversario. Porque, Señor, hemos podido escuchar testimonios durísimos de todo lo que le ha pasado en estos años de matrimonio, pero acá están de pie. Yo te pido, Señor, que este matrimonio sea una luz que derrame sabiduría sobre ellos, Señor. Tu sabiduría, Señor, que guía el corazón y que muestra una luz que el mundo no entiende. Señor, que ellos puedan ser guías, luz, palabra en los lugares que tú los pongas, Señor, con misericordia, amor en sus corazones para moverse y caminar a lo largo de esta vida que les queda hasta el día que tú los llames a su presencia. Señor, llena del Espíritu Santo más y más sus corazones, la plenitud de tu gloria que fue derramada en ellos, como en todos nosotros cuando nacimos. Señor, que en este momento ellos puedan sentir un fuego vivo de tu presencia en sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy ellos van a estar compartiendo la Santa Cena con todos nosotros que estamos acá. La palabra de Dios dice que si nosotros compartimos la Santa Cena sin discernir el cuerpo, y hay muchas veces que la gente piensa que es algo relacionado con mi relación con Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Y este es el momento en donde el cuerpo discierne. ¿Qué quiere decir? El cuerpo está unido. Por eso dice la palabra también, si vas al altar y tienes un problema con tu hermano, reconcíliate antes de ir al altar. Y eso es discernir el cuerpo de Cristo, para que tu gloria y este alimento sea un alimento, Señor, que nos lleve, que sea ese alimento que nos da, que nos quita la sed para siempre, como le dijo Jesús a la samaritana: el agua que yo te daré de beber, te quitaré la sed para siempre. Que este alimento, que esta sangre, que este cuerpo que vamos a compartir hoy, Señor, sea el alimento que nos guíe hasta llegar a tu presencia. Así, Señor, como tú lo hiciste con tu pueblo en el desierto, que los alimentaste con un pan bajado del cielo, este es el verdadero pan bajado del cielo,
Así como a Elías lo alimentaste en esa cueva y pudo caminar con ese alimento 500 kilómetros, 40 días. Así este alimento nos hace caminar hacia la casa del Padre. Bendito eres tú, Señor. Glorioso Rey, hermoso Rey, santo Rey. Porque Él mismo, acabada la cena, tomó el pan. Bendito eres, Señor. Maravilloso tú eres, poderoso tú eres, grande tú eres, Señor. Él mismo tomó el pan que representaba su cuerpo y lo partió. En ese momento, Él sabía que iba a ser partido, Él sabía que iba a ser molido y nada le importó de eso. Y le dijo a sus discípulos: ¿cuánto he deseado compartir esta Pascua con ustedes? Hermano, repartamos. ¿Cuánto he deseado? Dijo el Señor. ¿Cuánto ha deseado usted, hermano, compartir esta Santa Cena con el Señor? ¿Cuánto ha deseado usted venir este domingo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto ha deseado usted estar en la presencia gloriosa del Rey en este momento? Oh Señor, cuánto he deseado este momento, Señor. Poder doblar todo mi ser, toda mi vida, todos mis proyectos, todas mis alegrías que solamente sean en ti. Que mi corazón solo se alegre al contemplar tu belleza, Señor. No permitas que mi corazón se alegre por cosas vanas. Que mi corazón pueda alegrarse por la presencia del cuerpo tuyo y la sangre tuya en mi vida, Señor. Que pueda discernir el cuerpo de Cristo y amar a cada uno de los hermanos que estamos aquí compartiendo. Que seamos capaces de cerrar todas las puertas a cualquier murmuración, a cualquier ataque externo sobre un hermano y cuidarnos el uno al otro para poder caminar contigo en santidad. Él mismo, con sus santas y venerables manos, tomó el pan y lo partió y dijo: comed esto, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, gracias. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu cuerpo, que fue molido y herido, Señor, por nuestras transgresiones. Sí, Señor. Oh Señor, tu cuerpo, era bueno, era santo, Señor, lo entregaste, Señor, para que fuera flagelado, Señor, para que fuera maltratado en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Por amor a nosotros, Señor, simples mortales, pecadores, Señor, que no merecíamos nada, Señor, que lo único que merecíamos era la condenación, Señor. Pero Cristo, oh Cristo, entregaste tu cuerpo, Señor. Entregaste tu cuerpo, dice tu palabra, Señor, que Jehová quiso quebrantarlo, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu cuerpo entregado por nosotros, Señor. Cristo, Cristo es el pan caído del cielo. Oh, Cristo es el maná que alimenta nuestros corazones. Oh, Cristo, Cristo, Cristo que descendió de los cielos dejando su gloria por un instante por nosotros, por nosotros. Oh, cómo no vamos a alabar y adorar, Señor, en esta hora. ¿Cómo no vamos a exaltar tu nombre, Señor? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, que tú has sido bueno, que tú has sido santo, que tú has sido, Señor, benevolente con nosotros, que nos has tenido paciencia, Señor, aún en nuestras rebeldías, Señor, has tenido paciencia, y en esta hora estamos aquí en memoria, recordando, Señor, ese instante, Padre amado, cuando entregaste tu cuerpo por nuestra rebelión, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Esas manos que iban a ser traspasadas pocas horas después. Y que una gota de su sangre sirve para salvar a toda la humanidad entera. Porque todo aquel que en él crea no se pierde. Todo aquel. Una sola gota. Y él derramó el total de la sangre de tal manera que cuando clavaron su costado, brotó esa agua, que es lo último que queda cuando ya su sangre había sido derramada completamente. Tomando el cáliz, dijo: este es el sacrificio último, eterno. Esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque veíamos, Señor, que los machos, Señor, que los machos, los toros y los toros, Señor, no podían limpiar los pecados para siempre, Señor amado. Sí, Señor. Pero tu sangre, tu bendita sangre, tu sangre, Señor, que fue pura, sin pecado. Sí, Señor, hizo un sacrificio y lo hizo para siempre. Gracias, Señor. Una vez y para siempre, Señor, diste tu vida. Y la sangre, dice tu palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Sí, Señor. Bendito Tu eres. sangre sí nos ha limpiado, Señor. Tu sangre sí nos ha limpiado, oh Señor. Sí, Señor. Oh, gracias, Jesús, por tu preciosa sangre que purifica, como cantamos Sí, en alabanza, Señor. Te adoraré.
está sobrando. Mi Dios siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Mi Dios siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Mi Dios siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Mi Dios siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres, Señor. Nuestro Dios es milagroso. Nuestro Dios cumple todas sus promesas con Él es bueno. Oh Señor, eres misericordioso. Así eres tú, maravilloso Jehová, maravilloso Dios. Así eres tú, mi Dios. Bueno, justo, fiel. Así eres tú, Señor. Sí, Señor. Ese es el Dios que tenemos, al Dios que adoramos, al Dios que glorificamos. Ese Dios que vino al mundo en forma de hombre, que vino al mundo frágil, que parecía débil, pero en sí era el Dios todopoderoso, el león de Judá, el alfa y el omega. Él es nuestra victoria, Él es todo, el maravilloso Dios que hizo que podamos tener acceso al lugar santísimo, el maravilloso Señor que tenemos, al que glorificamos, al que adoramos. Ese Dios que derrotó la muerte y el pecado en esa cruz, que parecía débil, pero era el más poderoso, el capaz de poder hacer todas las cosas nuevas, el gran yo soy. A Él adoramos. Sigo tan bueno para mí. Ante la adversidad, soñaste también de mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y regalando 99 va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Vamos de ti, bajo lucho por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando mi voz te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene.
Las ropas que no alumbres, las que no salen para encontrarme a ti. No hay pared que no me rompa, mentiras que no rompan para encontrarme a ti. No hay sombra que no alumbre, luces que no salen para encontrarme a ti. No hay pared que no alumbre, mentiras que no rompan para encontrarme a ti. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me recibe y deja las 90 y ruega por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Por tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Este respiro ha sido tan bueno para mí. Señor, Cuando terminaste por mí, ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay argumento ni juicios contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más su deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable de otorgar el perdón.
Jesús por mi pagó. De todo argumento, Señor, porque tú has pagado la deuda que teníamos, Señor. Tú te has hecho cargo de esa deuda y has derramado tu propia sangre y nos has redimido de toda condenación, Señor. Solo tú, Jesucristo, has sido el único capaz de vencer la muerte, de vencer el pecado, de hacernos victoriosos en tu nombre, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú eres el camino que lleva al Padre, el que hace las cosas nuevas, el que hace todo nuevo. Por eso queremos ser como vasijas en manos de ese alfarero, nuestro Dios, que hace todo nuevo y perfecto. Esos brazos imperfectos, llenos de quebraduras, quebrantaduras, pero tú haces una vasija nueva, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aprendí a vivir sin ti. Si notas así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes de mí podrás hacer todo a mi modo. Algo así, que solo dependo de ti. Corrígeme y hazme. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque veas me volveré. Háblame, no dormiré, háblame, tú sálvame. Preocupado por pensar, Señor, corrígenos en tantas cosas que quiero olvidar. Solo pienso en mí, y ya no pienso en ti. Señor, corrígenos. Se notas que la fama hizo cambiar. Que no soy mismo al hablar. Si notas algo así, no me debes seguir. Corrígeme, hazme entender que yo estoy bien. Al camino donde por mi bien.
háblame, hazme saber. Háblame, por favor, dime, aunque veas lejos, háblame, los hermanos que están conectados, les explico que me he dado cuenta que el sonido hace, cuando aplaudimos, el micrófono de la camarita agarra los aplausos y corta el audio de acá. Entonces por eso escriben que no sale el audio. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando dirigió Juan y su esposa que cantaron, pero todos aplaudían, yo cuando edité el video no salía nada la canción, solo salía. Entonces por eso lo corto. Por eso los hermanos escriben que por ahí se corta el audio y es por... Pero bueno, estamos alabando nosotros. Lo principal es alabar al Señor, ¿no? Es un ratito que aguante cuando estamos alabando al Señor. Hoy quiero hablar un poquito, gracias al Señor, que este tiempo que estoy estudiando y estoy... trato de no involucrarme mucho mi cabeza en todos los comentarios así que se hacen al respecto de la guerra, pero quiero hablar un poquito de la política de la guerra y de la condición del cristiano delante de estas situaciones. Realmente, lo primero que quiero decirles, hermanos, que esta guerra no es una guerra que es bíblica. No es una guerra bíblica. Esto no es el último tiempo. Cuando suceda la guerra bíblica, nosotros no vamos a estar acá. Entonces todos los que están diciendo, no, esto, los rumores de guerra y todo eso, guerra ha habido desde siempre. La guerra que se esperan cuando diga en ese tiempo estén listos, es el tiempo en que seremos arrebatados, la iglesia no va a estar, vendrá el Armagedón, vendrán todas esas batallas que están en la Biblia. Esta no es una batalla bíblica. Entonces ese es el primer punto que yo quiero decirles. El otro punto que quiero decirles, antes de ir a la palabra de Dios, es que cuando los políticos quieren justificar una guerra, la justifican del lado que quieran. Entonces, cuando un país quiere atacar a otro, justifica, el presidente sale y justifica por qué lo hace. Ahora nosotros sabemos que nadie puede invadir otro país. Nosotros lo sabemos, es algo constitucional que lo sabemos. Pero nadie es nadie. Nadie es nadie, ¿entienden? No importa si es de Occidente o de Oriente. Cuando decimos nadie, es nadie. Pero tenemos que saber también, tenemos que saber que el hombre es malo y que ha caído en pecado, y que el hombre y la humanidad se mueven en el pecado. ¿Y cómo se ha movido el hombre y la humanidad en el pecado? Es conquistando y siendo conquistados. Hay conquistadores y hay conquistados. Hay en todas las épocas, ha sido así. ¿Por qué? Porque el mundo está caído en pecado. Pero eso es algo lógico, que nosotros vemos que si está bien o mal, ese concepto de valor, si está bien o mal, no lo vamos a ver nosotros. Porque eso es una pelea o una discusión política que nunca nos vamos a poner de acuerdo en el concepto de valor si está bien o si está mal. Porque el punto de vista que lo diga, lo va a hacer. No es mi intención cambiar ese punto de vista. Otro punto que quiero decirles es que cualquier persona que esté predicando acá adelante, sea yo, otro pastor que venga, pastor Osman, cualquier líder que esté predicando, cuando diga, esto es lo que yo pienso, usted lo pone entre comillas. Porque si eso es lo que piensa el pastor, no es palabra de Dios, es un pensamiento privado y usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y si el pastor, el líder, el que predica, está crecido en el Señor, va a entender que si usted no está de acuerdo con eso que dice, esto es lo que yo pienso, está bien. Nosotros somos libres de pensar, en la parte política somos libres de pensar como queremos. Yo como pastor no puedo forzarlos a ustedes a que piensen de una manera, ni quiero forzarlos. Yo quiero que sí, pero cuando hablamos la palabra de Dios, hermanos, no importa lo que yo piense o no importa lo que usted piense. Es palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta en su conjunto, completo. Entonces, ¿entendieron esa parte?
Ahora, escuchen, esto es lo que yo pienso. Les voy a decir lo que yo pienso. No es palabra de Dios. Ustedes lo van a poner en su cerebro, entre comillas. Esto es lo que piensa el pastor antes de ir a la palabra de Dios. Les voy a decir rapidito, sí, una reseña. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos poderes. La Unión Soviética y China de allá, Estados Unidos y la OTAN o la NATO de este lado. Dos potencias. Había una línea divisoria física que dividía a las dos potencias. ¿Cuál era? El muro de Berlín. El muro de Berlín era una división física. Ellos dijeron, del muro para acá no te metes. Del muro para acá no te metes. Eso lo hacían. Pero había algo que se llamó la Guerra Fría, que era un muro invisible. Escuchen. Ese muro invisible decía entre las dos potencias, Rusia, vos no podés pasarte del muro para acá a poner ninguna base. Estados Unidos, vos no podés pasarte del muro para allá a poner ninguna base. No se puede romper ese contrato. ¿Por qué? Es un contrato beneficiario, bueno, malo, no lo podemos conceptuar. Es dos potencias que se ponen entre sí un contrato de pacto, de no pasar. El primero que rompió ese pacto en 1962 fue Rusia. ¿Cómo se llamó? Si ustedes lo buscan, ese pacto, ese momento que Rusia rompe ese pacto, fue la crisis de los misiles. ¿Qué pasó? Si usted busca, Rusia puso los misiles nucleares en Cuba. Entonces, cuando se sacaron las fotos satelitales y Estados Unidos se dio cuenta que había misiles nucleares en Cuba puestos por Rusia, si ustedes buscan los periódicos de ese tiempo, verán que el presidente de Estados Unidos y la parte de Estados Unidos hacían casi el mismo mensaje que hace hoy Putin. Es el mismo mensaje, pero al revés ahora. ¿Qué dijo Estados Unidos? O me sacan esos misiles, o yo tiro la bomba atómica en ustedes y se arma la guerra nuclear. Estuvieron a segundos de que se hiciera la guerra nuclear. Sacan esos misiles, ustedes tienen prohibido hacer una base nuclear en América. Ese es el pacto que tenemos. Y el mensaje de Estados Unidos era, si no mueven esos misiles, parten los cruceros misiles nucleares hacia Rusia. Y lo mueven ahora. Llegaron a un acuerdo, Rusia lo movió. Pasaron 60 años. Esto fue en el 62. Estamos en el 22. Pasaron 60 años y ahora es la OTAN el que viola ese derecho sobre Ucrania. Estados Unidos le dijo, Rusia dijo, en un pacto silencioso, en Ucrania no puede entrar la OTAN. Porque si ponen misiles acá, yo los pongo en México, a ver qué piensa Estados Unidos si yo hago una base nuclear en México. Entonces, esta guerra se terminaría. ¿Esto es bíblico lo que yo le estoy diciendo? No. Es mi punto de vista. Esta guerra se terminaría muy fácil. Si los hombres respetan el pacto que hicieron para eso. Porque la humanidad no puede soportar una guerra nuclear. Acá ha habido guerras que Estados Unidos pelea contra Afganistán. Muchas muertes, pero Afganistán no tiene bomba atómica. Acá ha habido guerras que Rusia invade Afganistán también, por muchos años. Rusia ahora invade Ucrania, pero no hay bombas atómicas de por medio. Ahora, si Estados Unidos y la OTAN se enfrentan a Rusia, la humanidad se ve destrozada. Entonces, si hay alguien que está loco, que es el que vemos en los periódicos, es Putin, que está loco. Nosotros los cuerdos tenemos que parar la guerra y decir, vamos a respetar esta línea invisible. Porque si no la respetamos, estamos en el gran peligro de una guerra atómica. Pero también, ahora en América Latina, tenemos países que sí quieren una base rusa. Y Estados Unidos no lo va a soportar eso. No lo va a soportar de ninguna manera. Entonces, nosotros
Ese es mi punto de vista. Esta guerra se para si se sigue esa línea. Hay dos poderes que han crecido nuclearmente tan grandes que no se pueden enfrentar en batalla. No se pueden enfrentar. Los políticos, la política nos pueden decir un montón de cosas. Ahora, nosotros con la iglesia, hermanos, yo veo videos, los títulos más, ni los escucho, que dicen, Dios ya está peleando por Ucrania, derribó misiles, los balas que están viendo. Todo eso es más falso que un billete de $7. A ver si me entienden. Eso es súper falso. Miren, Rusia es una nación cristiana, ortodoxa, pero cristiana. ¿Saben dónde está la mejor Biblia, la mejor traducción y la más antigua traducción bíblica del mundo? En Rusia, la más segura. Entonces, nosotros no podemos tener el concepto de que Dios va a pelear porque nosotros tenemos 4 cristianos más que el otro. Porque si hubiese sido así, los apóstoles no hubiesen muerto de la manera que murieron. ¿Amén? Entonces, ante esta situación política que estamos viviendo, ese es mi pensamiento, que no es palabra de Dios. Ustedes pueden tener el suyo. Ahora, yo sí les voy a hablar de lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos actuar nosotros como hijos de Dios? Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que el bien hace, sino el mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causas de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren, qué maravilla lo que dice la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que toda persona puesta en autoridad es puesta ¿por quién? Ahora nosotros tenemos que entender eso. No nos puede gustar Trump, pero si Dios lo puso, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Movilizarnos? ¿Cortar las calles? ¿Quebrar la ley porque no nos gusta? No. Después puso Biden. ¿No nos gusta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cortar las calles? ¿Hacer pancartas? ¿Hacer viajes en camiones? No. No. Miren. Les digo por qué. Les digo por qué, hermanos. La política utiliza el bien subjetivamente. A ver, no es objetiva. ¿Cómo les explico esto? Hoy dicen que este micrófono está bien, pero mañana, cuando no me conviene este micrófono, dicen que está mal. Y te dan todos los argumentos para decirte que está mal, y antes te daban todos los argumentos para decirte que está bien. Y les voy a dar un ejemplo que estamos viviendo hoy acá en Estados Unidos. Cuando el Partido Demócrata hacía las marchas pro inmigrantes, el Congreso y el Partido Republicano decían, no nos podemos sentar a dialogar con ilegales. ¿Por qué? ¿Cuál era la primera frase? Están quebrantando la ley. Y yo solamente me voy a sentar a dialogar
con alguien que no esté quebrantando la ley. No puedo darles esa oportunidad. Que se regresen a su país y que apliquen desde su país. Y ahí tenemos las leyes nosotros para ayudarles a tener esto. Eso respondía un partido al otro. Ahora, hacen la marcha que no quieren vacunarse y violan una de las instituciones más esenciales que hay, y más en los Estados Unidos: cortar una calle. Vaya a cortar usted una ruta. Vaya y corte una ruta y va a ver cómo lo van a tratar. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dicen los demócratas? Yo me voy a sentar a dialogar con ellos cuando no quebranten el cortar ruta. Porque cortar ruta es ilegal. ¿Y qué dice el otro partido? Que dice, no, ellos son ciudadanos que tienen derecho a no vacunarse, y como tienen derecho, ellos son los people, y ellos tienen que... El mismo argumento cruzado. El mismo argumento cruzado. El mismo argumento que decían los demócratas sobre los inmigrantes, hoy lo dicen los republicanos sobre los troqueros. El mismo argumento. Es decir, esto lo ven hoy blanco y mañana lo ven negro. Y no les importa. Entonces nosotros como iglesia, nosotros no podemos meternos. Nos podemos meter en política, pero no podemos meter la palabra de Dios dentro de la política, porque ellos siempre se van a acomodar. ¿Cuántos años hace que está la Pelosi en el Congreso? La van a sacar en cajón. ¿Y a quién va a dejar? A sus sobrinos, a sus nietos, a todos. ¿Cuántos Bush son gobernantes? Todos son gobernantes. Son una casta política, es decir, tienen sus privilegios. Es decir, a mí no me importa cómo sea tu hijo de ciudadano, llegará a ser político si tiene un apellido de renombre. Y llegará a gobernar. ¿Entienden? Entonces a nosotros eso no nos varía nada, porque Dios es más poderoso que todo eso. Dios es, y Él lo permite, Dios lo permite a todo eso. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vivir en paz y ser cristianos. Ahora, ¿es lícito que nosotros salgamos o que nos manifestemos si algo no nos gusta? Por ejemplo, una ley contra la Biblia, como es el aborto. Claro que es lícito. Es lícito decir, no, el aborto está mal y va a estar mal siempre. Y yo como cristiano me opongo, pero no voy y hago bombas molotov y las tiro contra la Casa Blanca. Eso es ilícito. ¿Entienden? ¿Vamos? ¿Estamos ahí? Entonces, los videos que pusimos de evangelismo decían, ustedes cuando evangelizan tienen que ser la voz de y lo decía siempre, ¿de qué? La voz de la conciencia. La iglesia es la voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que ser la voz de Dios, la voz de la conciencia, a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué circunstancia estaba el pueblo de Dios cuando Pablo escribe esta carta que acabamos de leer? ¿En qué circunstancia estaba el pueblo de Dios cuando llegó Jesús y dijo, obedezcan las leyes? ¿En qué circunstancia? Los gobernadores eran, por decir un número así exagerado, 10.000 veces peores de lo que nos tocan a nosotros. Y como Pablo, que lo tienen preso injustamente, y como Jesús, que lo tienen preso injustamente, dice, obedézcanlos porque los puso Dios. ¡Wow! Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Nosotros estamos en un país que hoy nos toca estar acá y que amamos y que tenemos que amar, hermanos. ¿Y cómo se ama el país? Respetando las instituciones. Y usted, no importa del país que haya venido, usted eduque a sus hijos amando esta nación. Esta nación. No va a dejar de ser menos salvadoreño, menos argentino, no importa. Usted está en Estados Unidos. Sus hijos son de Estados Unidos. No son de Argentina. Yo puedo amar a Argentina, pero mis hijos son de Estados Unidos. ¿Tienen que amar a Argentina? Sí, pero tienen que amar a su patria. Y tienen que luchar por su patria. Y ser ciudadanos de bien para su patria. Eso nos ayudará a crecer como minorías siempre.
Nosotros somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermano. ¿El mundo está redimido, hermanos? Y si el mundo no está redimido, ¿cómo se va a poder comportar bíblicamente? Y miren, piensen un ratito ahora. ¿Nos tenemos que dejar gobernar por un mundo no redimido? Sí. Sí. Ahora, si nos dicen, les prohibimos reunirse los domingos y orar, y hacen una ley, ahí nosotros nos reunimos. Eso se llama persecución, porque va en contra de la ley de Dios. ¿Vamos ahí? Entonces, leímos el primer texto de Romanos que nos está comentando cómo, lo voy a cortar, cómo vivía la iglesia primera y nos dice cómo comportarnos. Ahora vamos a ver en Mateo 2 cómo estaba la situación política y social cuando vino Cristo. Quien mandaba era Herodes el Grande, que era un político terrible. Y vamos a ir a Mateo 2:1. ¿Están conmigo? Dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. ¿Vamos? ¿Nos metemos ahí? Hay unos hombres que están esperando la venida de Dios. Esto es así. Olvídense que eran reyes magos. No, eran hombres que estaban mirando las señales en el cielo y que ellos decían, se va a cumplir la venida de Cristo. Y viajan y se encuentran. Y vienen y se encuentran y están llegando ahí. Yo cuando iba a cazar tenía perros de caza, no sé si los han visto, y van olfateando, oliendo y se van quedando quietitos así cuando están cerca de la presa. Y ellos saben dónde están y la va oliendo y viendo, y es una maravilla verlos, cómo trabajan. Bueno, así, con ese dibujo, ustedes miren a los astrólogos que estaban mirando las estrellas y estaban oliendo la venida de Cristo. ¿Amén? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice, ¿rey? ¿Rey? ¿Qué dicen esto? ¿Que ya nació quién? ¿Rey? Yo soy el rey. No hay lugar para dos reyes acá. Acá no hay lugar para dos reyes. ¿Cómo puede ser que dice que nació el rey de los judíos? ¿Qué es eso? Yo les hice el templo, yo les doy buenas cosas a los judíos. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que aguantar que tengan un rey? Y entonces, ¿qué dice? Voy a aplicar la política. Miren lo que dice el rey. Voy a salir políticamente. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Escuchen. Porque esto, si fuese ahora, ¿saben lo que saldría ahora mismo en Facebook? Se convirtió Herodes. Herodes buscó a Cristo. Pongamos a Herodes a predicar. Herodes es el mejor. Miren las lágrimas de Herodes que está preguntando por el rey. Herodes, por fin el mundo se pone de pie cuando canta Lady Gaga, pero ahora con Herodes que se hizo cristiano no se pone, no se arrodilla. Gloria al rey que se hizo cristiano Herodes. No, hizo política. Como hacen muchos cantantes famosos que se dan cuenta que vendiendo CD cristianos ganan más plata que vendiendo CD paganos. Entonces, y convocando a los principales, se acercó a las iglesias, a los líderes, a los pastores y dicen, a ver hermanos, acá hay gente que está diciendo que viene el rey. ¿Dónde lo encuentro? ¡Wow! ¿En serio? Mira, te vamos a decir. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dicen, Belén de Judea. Le respondieron con la Biblia.
porque conocían el Antiguo Testamento. ¿De dónde vendrá? Y tú, Belén de Judea, de ahí vendrá, le dicen la profecía. Entonces el político dice, ok, tengo un grupo que me está diciendo que nació el rey. Y tengo otro grupo acá, que son ellos, los representantes de Dios, que me están diciendo que va a ser en Belén. Voy a hacer mi siguiente jugada, política, obvio. Entonces Herodes llama en secreto a los magos. Escuchen, primero ¿a quién llamó? A los líderes cristianos. Les dijo, nos reunimos en la Casa Blanca y tenemos iglesias para todos. Amén. Entonces dice, llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de las estrellas. A ver. Miren, es emocionante. Herodes tenía una intención. Se había convertido. Primero llama y dice, nos vamos a reunir todas las iglesias, con todos los líderes. Hagamos una asamblea general. Todos juntos llenamos el Capitolio, todo ahí, toda esa área. ¿Y quién va a predicar? Va a predicar Herodes. ¿Y de qué va a predicar? De cómo ha llegado el rey. Ha llegado el rey. Entonces, después que hace la reunión comunitaria y todo, le dan todos los datos del rey, dice, en secreto, dice, estos me dicen que va a venir Belén. Yo ahora necesito, astutamente, como buen político, saber la otra parte. A ver los reyes que saben que estos no saben, porque estos no están diciendo que viene el rey. Y lo llama en secreto y dice, y enviándolos a Belén les dijo, miren lo que les dice, si estaba súper convertido, realmente estaba muy convertido. Dice, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber para que yo también, ¿qué? Vaya a adorarle. La Biblia se habla sola, hermano. Este es un político excelente. Se agarró las dos partes. Los judíos querían a los reyes. No, los judíos no habían recibido la revelación que habían recibido estos tres. Estos tres solos dicen, venimos, porque está la señal, acá está. Y los otros dicen, ¿qué van a hacer en Belén? Dice la profecía, no vimos ninguna señal. Si estaban más muertos que Colón. Ellos no podían ver, porque estaban en el tiempo de oscuridad, la iglesia que se llama los 400 años en que Dios no le habló. Entonces los reyes vienen de otro lugar y le dicen, ya ha nacido. Y el político utiliza todas sus armas y la iglesia le abre el corazón así. Y cae enamorada de Herodes. La iglesia rendida a los pies de Herodes. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el Papa acá, el argentino? Cuando fue al Capitolio, el líder del Capitolio, que era el líder republicano del Capitolio, lloró después del discurso del Papa, se largó a llorar amargamente y renunció a su puesto. Porque el Papa le dijo, tienen que legalizar. Si son católicos verdaderos, tienen que legalizar. Porque Jesús fue, le habló. Y el líder del Congreso, no me acuerdo el nombre, que era un hombre duro contra los inmigrantes, lloraba como un niño y renunció a su puesto. Porque dijo, no puedo oponerme, esto es palabra de Dios. Vamos al versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, me salté, me fui al 12, ¿verdad? Él les dice, díganle, viene Herodes y le dice a los reyes, bueno muchachos, ha sido un privilegio tan grande el haberles conocido. Ha llegado la bendición a mi casa, a mi ciudad, a mi reino. Me he conmocionado hasta el extremo, ya lo veo ahí hablando. Y realmente el día que lo encuentren voy a ir con ustedes a rendirle culto.
Y atención, ¿qué traían los reyes? Mirra, incienso y oro. 3 cosas carísimas de entonces. Una ofrenda carísima. Herodes, me imagino, ha dicho, no, esa ofrenda yo la duplico a esa ofrenda para el rey. ¡Wow! Uno dice, bueno, qué bien. Entonces los reyes fueron, conocieron a Jesús, y como Dios es el que maneja todo, le dice, no regresen por ahí. ¿Cómo? Tenemos que avisar a Herodes para que venga a rendir. No, Herodes les mintió. Y versículo 12. Pero siendo avisados por revelación, nosotros tenemos la revelación más perfecta que la palabra, por eso nosotros no nos podemos dejar engañar por los Herodes. Pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios sí conocía la intención del corazón de Herodes, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Primero le dijo a Herodes, primero le dijo a los reyes, y después le tuvo que decir al papá. Dijo, levántate, levántate y huye a Egipto, porque ahora Herodes va a querer matarte. Ahora, pregunta, ¿Herodes quería matar a Jesús hasta acá? No. Herodes, ¿cómo? Hizo una convención cristiana. Los llamó a toda la convención. Les dijo que era cristiano casi. Después llama a los reyes, a los que iban a encontrarse con el Cristo, el que tenían el GPS justo. Le dice, bueno muchachos, después que ustedes le ofrenden, avísenme porque yo también voy a ir a adorarle. ¿Todo bien? Políticamente correcto. Políticamente correcto. Un asco. Yo cuando empiezo, siento esa palabra así, políticamente correcto, me tiemblan las piernas dentro de la iglesia. Y le digo al Señor, calma mi corazón, Señor. Porque los políticamente correctos dentro de las iglesias se la pasan matando cristianos por ser políticamente correctos. Se le apareció y le dice, huye a Egipto, y ahí fue cuando le salió el endemoniado Herodes de adentro. Ahí se rebeló Herodes. Dice, ¿y los muchachos estos que nos reunimos en privado y que le hicimos la comida? No, se fueron por otro camino. ¿Qué? ¿Y a dónde estaban ya? ¿Qué? ¿Eso me hicieron? En esta época, hermanos, sale la frase, al pueblo pan y circo. En esta época, que se sigue aplicando hasta ahora. ¿Qué es lo que pasaba cuando había una revuelta? Cuando se revoltaban, dale pan. Y llevaban a un cantante famoso gratis, y que bailen un rato, y traerles una heladera, un televisor. ¿Escucharon eso alguna vez ustedes? Estamos en campaña, ¿qué necesitan? ¿2 tenedores? ¿4 cucharas? No, es que esa ruta, queremos que nos hagan esa ruta. Yo les digo que en este tiempo esa ruta será hecha. 150 años después la ruta sigue igual. Y ahora está gobernando el bisnieto del que dijo eso. Y para ganar las elecciones también dijo eso. Políticamente correcto. ¿Entienden? Entonces ahí dice, no, me mintieron. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Oh, ¿qué pasó ahora? ¿A qué iba a ir Herodes? ¿Qué dijo que iba a ir a hacer? ¿Y ahora qué mandó a hacer? El políticamente correcto mata a todos los cristianos, igual que Herodes. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Lo voy a cortar, o lo voy a hacer un poquito más corto por el tiempo, porque nunca supe si tenía alguien más ahora acá al lugar. Pero el servicio estuvo maravilloso. No podemos cortar nunca los servicios cuando el Señor guía
no lo podemos cortar. Yo puedo seguir después predicando. Hay que dejar que el Espíritu Santo fluya. No caigamos en esa manera de dejar de orar, hermanos. Cuando nosotros venimos tenemos que orar y tener la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. En ese entonces, hermanos, había un grupo que se llamaban los celotes en ese tiempo. Ellos eran un grupo celoso, nacionalista, judío, muy conservador, y se rebelaban contra el pueblo romano. ¿Qué es lo que hacían los celotes? Hacían manifestaciones contra el pueblo para tratar de derribar al pueblo, a Herodes, al rey. Pues no, nosotros queremos la libertad, nosotros somos un pueblo independiente, queremos salir. ¿Cómo vamos a salir? Con guerrilla, con guerrilla, como sucedió en los 80 cuando surgió la teología de la liberación en Centroamérica, y que la Iglesia Católica apoyaba fervientemente, y que el Papa de hoy es de la teología de la liberación. ¿Qué es lo que creen? Que los pobres tienen que tener las mismas igualdades que los ricos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero en el mundo del pecado nunca va a pasar eso. ¿Saben por qué? Porque de la boca de Jesús, Él dijo, a los pobres, ¿qué? Siempre los tendrán. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, porque Dios quiere. No, porque el mundo está caído. Entonces nosotros no podemos hacer una política de tal manera que querramos que le vamos a sacar a los ricos y se lo vamos a repartir a los pobres y que todos vamos a estar iguales, porque para que suceda eso tiene que haber una guerra. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Somos pobres? Sí, pero hay más pobres que nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿usted daría todas sus cosas para los que son más pobres que usted? ¿Se dan cuenta que cuando se habla, uno entiende? No, yo quiero que me dé Bush, que me dé plata a mí. Pero vos tenés más que dale todo lo tuyo. No. Es una teología que no funciona. Exactamente. Y de esa manera la Iglesia Católica da de lo que no es de ellos, ¿no? No solo la Iglesia Católica. Entonces, estos celotes eran terribles. Y saben que Jesús, escuchen, hermanos, escuchen por favor, que quiero cerrarlo. Jesús escogió uno de los celotes dentro, pero ¿se habrá seguido comportando como celote cuando Jesús lo llamó? Lucas 6:13. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Un celote lo llamó y lo escogió y lo llamó apóstol. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, estoy en el 15, versículo 15, Simón, llamado celote. Le decían, este es de izquierda, este es de ultraderecha. ¿Vieron cuando dicen así? No dicen el nombre. Dicen, no, este es de izquierda. Entonces Simón estaba tan metido en el celote que decían, ¿el celote? Lo llamó también. Ahora miren, ¿habrá sido cambiado el corazón de este hombre con el llamado de Cristo? ¿Habrá dejado la teología de la liberación de lado y se habrá vuelto a Cristo o se habrá ido de los pies de Cristo? ¿Cristo lo habrá transformado? Bueno, la palabra nos lo dice. La palabra se revela sola. Vamos a Hechos 1:12, hermano. Pentecostés, la iglesia naciente. ¿Se habrá ido el celote? ¿Seguirá luchando en estas guerrillas? ¿O será uno de los fundadores de la iglesia? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y cual está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote. Es maravilloso. Había una persona que era totalmente político, que era de una política guerrillera que atentaba contra Roma. Jesús no le importó eso.
lo llamó a ser apóstol, pero le cambió el corazón. Dejó todo de lado. Pedro lo tuvo que entender al final. Pedro no lo entendía. Si no, no le hubiese cortado la oreja al soldado. Pedro tenía ganas. No, si le decía al Señor, no, nada de eso te va a pasar, le decía, porque acá estoy yo, que soy machito y te voy a defender. No. Nadie te va a tocar, no digas esas cosas, ahora tenemos que escucharte esas cosas. Jesús va y es juzgado, hermanos, injustamente. No había una sola prueba contra Jesús. Y viene el gobernante y le dice el Señor, ¿sabes por qué estoy acá? Porque mi papá te dejó. Porque si yo le digo a mi papá, me manda 12 legiones de ángeles, los pulveriza. Pero mi papá te permitió tener autoridad sobre mí. Y yo respeto esa autoridad. ¿Nosotros somos cristianos? ¿De dónde vamos a aprender, hermano? ¿De Herodes o de Jesús y la iglesia primitiva? Eso es lo que nos llama la iglesia a hacer la diferencia, hermanos. Nosotros cuando oramos en la batalla de la guerra, oramos por los dos países. Los niños, por las familias que están siendo salidas, porque a dos grandotes se les ocurrió jugar a la guerra. Si nosotros hiciéramos un plebiscito mundial ahora, preguntando quién quiere la guerra, sería el 99,9 dirían no a la guerra. Sin embargo, siguen tirando misiles. Porque dos se les antoja. Cuando digo dos, utilizo lo que les enseñé el domingo pasado. Involucran a todo el mundo en esto. Dos, a todos los líderes. Entonces nosotros tenemos que ver lo que dice el Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que enseñó el Señor. Y un día vinieron dentro de la iglesia los líderes. Con esto termino de verdad. Me da lástima cortar, con esto termino. Miren, estoy en, no sé si no, Mateo 22:15. Le quieren hacer una trampa a Jesús. Estaban los celotes que querían atacar a Roma. Y había un grupo que eran los fariseos. Y había otro grupo, escuchen, porque esto es muy importante, que eran los herodianos. Los fariseos y los herodianos, entre sí, escuchen, se odiaban. Se odiaban. Pero nosotros, la palabra de Dios nos muestra que para complotar contra Jesús se unieron. Eso es magníficamente lo que sucede dentro del mundo espiritual. La iglesia falsa, entre sí, son como alacranes que se odian, ni siquiera pueden comer juntos. Pero para unirse, para atacar la sana doctrina, se unen y parece que son compactas y que están juntos. Entonces entre ellos se toleran toda clase de pecado. Pero si la iglesia de sana doctrina hace un pecado intolerable, que merece la muerte, como decía David. Eso es hermoso que Dios lo deje en la Biblia de esta manera, porque eso nos muestra cómo el hombre se complota contra la verdad. Miren, dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y lo consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. Acá vamos juntos, acá vamos juntos. Como los congresistas políticos que se pelean en la campaña y después cuando hay que votar
¿Nos subimos el sueldo? Levante la mano si están para subirse el sueldo. 100%, ¡plac! Pero durante la campaña se odiaban. Yo lo voy a meter preso. Este no sale, este no sale. Levante la mano, aumento de sueldo. Todos juntitos votan por el aumento de sueldo. Así hacen. Estos hacían lo mismo contra Jesús. Y ahí van juntitos, ¿verdad? Entonces le enviaron y dice, vamos los dos juntos, porque entre los dos no sabemos todas las leyes. Los herodianos saben todas las leyes civiles, los fariseos todas las leyes cristianas, que no eran cristianas, todas las leyes judías. Entre los dos, ¿cómo nos pasa esto? Diciendo, y miren lo que le dicen, como Herodes, de la misma manera, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad. ¿Y el qué enseñas con verdad? El camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. ¡Wow! Si vos conocés un hombre así, como acaban de revelar ellos, y no lo seguís, sos un tonto. Es como pasa con la doctrina reformada, que todos quieren aplaudir a los reformadores y ninguno los quiere. Los odian a los reformadores. Exactamente lo mismo pasa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar los taxes o no? ¿Y quiénes eran? Uno sabía toda la ley judía, y el otro sabía toda la ley civil. La respuesta de Jesús tenía que ser maravillosa. ¿Está bien pagar? Pero Jesús, conociendo, otra vez, como Dios le reveló a los reyes que se fueran, Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dice, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Qué falta de amor de Jesús. Qué falta de amor de este Jesús. No, con esa respuesta no los evangelizó. No creo que hayan evangelizado. Dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le mostraron un denario. Entonces, ¿qué eran los impuestos que pagaban? Ellos pagaban el impuesto a la tierra en ese tiempo. El impuesto a la tierra, el 10%. El impuesto a los ingresos, a lo que ganaban, lo que nosotros hoy damos de la IRS, el 1%. Pero de lo que le está preguntando acá, era una ley que había en donde decía que todo hombre desde los 14 años y toda mujer desde los 12 años, no había igualdad, tenía que pagar un denario de impuesto al año solamente por existir. Ahora, ¿qué era un denario? Era el dinero de todo un día de salario. Todo un día de salario. Aparte de todos esos impuestos, lo tenía que pagar sí o sí desde los 12 años y desde los 14 años. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A ustedes les gusta manejar ahora cuando van por la 495, la 270? ¿Les gustan las autopistas? ¿Les gusta que cuando nieve y ustedes salen esté limpia la calle? ¿Les gusta que estén todos los, ahora que llega la primavera, todos sembrados, los jardines, por las rutas, por todos lados? ¿De dónde creen que sale esa plata? De los taxes, de los impuestos. Entonces nosotros decimos, bueno, acá lo vemos, por lo menos, ¿verdad? Pero en nuestros países no. Y nos da ganas de pelear allá. No importa. ¿Cuál es nuestro deber? De parte de Dios, dicho de la boca. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. La política nos va a gobernar la iglesia santa con una política cochina siempre. Nosotros tenemos que comportarnos como Jesús y la iglesia nos enseñó. Vamos, pónganse de pie y oramos. Gracias, Señor.
por este tiempo maravilloso de este servicio. Cada domingo podemos estar en tu presencia, Señor. Cada domingo podemos aprender de ti. Cada domingo podemos estar abrazados a ti. Cada domingo podemos tener un encuentro sincero de corazón contigo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú porque tú nos ayudas a caminar en tiempo de esta tribulación política y de guerra que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en el mundo en este momento. Te pedimos que ilumines los corazones y las mentes de estos gobernantes, Señor. Señor, trae, Señor, entendimiento entre ellos, sabiendo que una guerra de esta magnitud dejaría millones de muertes. Pero nosotros, Señor, tomados de tu palabra y de tu verdad, sabemos que no pasaremos por eso, iglesia. Yo descanso en tu palabra, Señor, y no porque lo estoy decretando. Yo descanso en tu palabra y sé que no va a haber una guerra nuclear porque la iglesia está acá en la tierra. El Señor cuida de su iglesia. Y en el momento que exista esa guerra nuclear que tan perfectamente describe la palabra antes de que existiera la bomba atómica, dice, la fusión de los elementos se encenderán. Es una descripción perfecta de la bomba atómica. En ese momento la iglesia no estará. Por eso, descanso en tu palabra, ayúdanos a descansar en ti, clamando día y noche para que los dos hombres de poder se pongan de acuerdo y dejen de jugar a niños enojados. Ayúdanos a ser una iglesia cristiana, que nos guste la Biblia, aunque en este momento nos pueda golpear o no, que cuando sintamos que no nos favorece, nos gusta más todavía, porque ese es un signo de que todavía tienes que trabajar con nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos conectados. Bendícelos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.